Bienvenidos al área de comunicación. Este video está relacionado a la clase de Aprendo en Casa que se transmite por Radio Nacional, dirigido a los estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria, que corresponde a la semana 29. El título de la sesión es Planificamos un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos, considerando el propósito, la competencia y las capacidades que aquí se muestran. Y la evidencia a desarrollar en esta semana es realizar un planificador de un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. ¿Qué aprenderás? A elaborar el planificador de un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. ¿Cómo aprenderás? Conociendo las características de un ensayo argumentativo, identificando el propósito comunicativo, su estructura y los procesos para su planificación. Ahora te invito a reflexionar a partir de estas preguntas. Por ejemplo, responder a la pregunta ¿qué ideas tienes de un ensayo argumentativo? ¿Y cómo lograremos el propósito de esta sesión? Para lograr el propósito de esta sesión realizaremos dos actividades. Primero, identificar el propósito comunicativo de un ensayo argumentativo, sus características y estructura. Segundo, van a realizar el planificador de un ensayo argumentativo que proporcione ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Comencemos con la primera actividad, conociendo un ensayo argumentativo. Nos informamos. ¿Cuáles son las clases de ensayo? Aquí podemos observar diversos tipos de ensayo. Para el propósito de esta sesión, conoceremos el ensayo argumentativo. ¿Y qué es un ensayo argumentativo? Es un texto en el que el autor transmite su punto de vista, es decir, su opinión sobre algún tema. Es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el tema y pertenece al texto argumentativo. ¿Cuál es su propósito comunicativo del ensayo argumentativo? Es convencer o persuadir al lector sobre un determinado punto de vista, es decir, la tesis, respecto a un tema, a partir de las razones o argumentos que lo sustentan. Ahora diferenciaremos el tema, la tesis y el argumento. El tema en el ensayo es aquello de lo que se tratará en el texto. Ejemplo, la actividad física en la niñez. La tesis es la postura que voy a tomar frente al tema, es decir, lo que yo voy a defender, mi opinión. Ejemplo, con respecto al tema planteado, la actividad física en la niñez es muy importante. Esa es mi opinión. Argumento. Son las razones que sirven para defender la tesis. Ejemplo, para la tesis planteada. Ayuda a desarrollar su sistema óseo y cardiovascular sanos. ¿Cómo realizar un argumento? Se hace relacionando la tesis mediante la pregunta ¿por qué? Y la respuesta viene a ser el argumento. Si en la tesis dices que la actividad física en la niñez es muy importante, ¿por qué? Ayuda a desarrollar su sistema óseo y cardiovascular sanos. Ya que sabemos qué son los argumentos, debes saber que existen diversos tipos de argumentos, los cuales podemos utilizar en la escritura de nuestro ensayo argumentativo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tipos de argumentos. Argumento de autoridad, cuando acudimos y usamos ideas de una persona experta o reconocida. Ahí tenemos el ejemplo. Argumento de experiencia personal, es cuando se utiliza tu propia experiencia como ejemplo. Argumento científico, al emplear citas de informes o evaluaciones hechos por personas de la ciencia. Ahí tenemos el ejemplo. Argumento de apelación de sentimientos. Buscas evocar sentimientos como de alegría, cólera en tus destinatarios para que se adhieran a tu postura. Ejemplo. Características de un ensayo. Algunas de sus características son los siguientes. Permite al autor manifestar sus ideas de diversos temas que están basados en la investigación y conocimientos personales. También incorpora reflexiones sobre el tema tratado y van dirigidos para un público en general. La estructura clásica de un ensayo argumentativo consta de introducción, desarrollo y conclusión. Veamos en qué consisten cada una de ellas. Introducción. Aquí se presenta el tema, la tesis, que es la idea principal. Recuerden que debe ser breve y que logre captar la atención del lector y pueda leerlo de inicio a final.
Segundo, desarrollo. Presenta la información de manera ordenada y sustenta la tesis mediante argumentos bien fundamentados. Tercero, conclusión. Reafirma su postura, es decir, su tesis con respecto al tema tratado. Aquí tenemos un ensayo sobre el calentamiento global. Como pueden ver, está estructurado en párrafos, en 3 párrafos. Primera estructura vendría a ser el título, donde se resume el tema que deseas exponer. La introducción, ahí debe estar el tema y la tesis. Desarrollo o cuerpo argumentativo. Debes presentar de forma ordenada todas las informaciones y argumentos con los cuales vas a defender la tesis. Conclusión. Se resumen los argumentos más relevantes expuestos y se reitera la tesis planteada. Ahora que conocemos qué es un ensayo argumentativo, su propósito, sus características, los tipos y la estructura, pasemos a la segunda actividad, que es elaborar el planificador de nuestro ensayo. Recuerden que las etapas de la producción del texto son la planificación, textualización y revisión. En esta sesión realizaremos la planificación, es decir, adecuaremos el texto según su propósito. No olvides que el ensayo argumentativo que vas a escribir deberá proporcionar ideas de cómo podemos cuidar nuestra salud integral en el actual contexto en el que vivimos. Les presento un formato de planificación que es funcional para desarrollar, el cual contiene preguntas orientadoras, cuyas respuestas nos darán ideas para desarrollar la textualización. Para realizar esta planificación elegí el tema de la importancia del autocuidado de la salud familiar, porque considero que contribuye para la salud integral en el actual contexto en el que vivimos. A partir de ello, realicé la siguiente planificación. Respondemos a nuestras preguntas orientadoras. ¿Qué tipo de texto vas a escribir? La respuesta es un ensayo argumentativo. ¿Con qué intención vas a escribir el ensayo? Es decir, ¿cuál va a ser tu propósito comunicativo? En este caso, es convencer sobre la importancia del cuidado de la salud integral en el actual contexto en el que vivimos. ¿Quiénes leerán tu ensayo? Son los destinatarios. Pueden ser los familiares, vecinos, compañeros, el docente. ¿Cuál será el tema que vas a escribir en tu ensayo? Eso se refiere al tema, tienes que precisar. Recuerden que el tema va en una frase. Importancia del autocuidado de la salud familiar. ¿Y qué tipo de lenguaje vas a usar? Vas a usar un lenguaje formal porque va dirigido al público. Lenguaje preciso, exacto. Vamos a planificar ahora su estructura. ¿Cómo iniciarás tu texto? Es decir, aquí vas a presentar el tema con una pregunta, con una anécdota, noticia o con una cita textual. En mi caso, voy a iniciar con una cita textual. ¿Y cuál es tu postura? Es decir, ¿cuál va a ser tu opinión con respecto al tema? Aquí estoy considerando lo siguiente. El autocuidado de la salud familiar es de urgente necesidad para nuestro bienestar físico y emocional. ¿Con qué argumentos sustentarás tu opinión? Aquí estoy considerando 2, puede ser más. Mejora nuestra calidad de vida, previene enfermedades tanto físicos como mentales. ¿Y cómo finalizarás tu texto? Reiterando mi postura e indicando algunas propuestas finales. Cada reto debe ir acompañado por una lista de cotejo, con el cual se evaluarán según estos criterios. Espero que puedan utilizar este material para reforzar su aprendizaje y cumplir con el reto de esta semana. Hasta la próxima.